Importante reunión en Casa de Gobierno, presidida por el presidente Alberto Fernández con el comité de vacunación para comenzar a definir cómo será el programa de vacunación en la Argentina. Marcelo Pinto. Gracias, Claudio. Y un comité que se reunió por alrededor de 1 hora y media aquí en Casa Rosada, en el Salón Eva Perón. Y estuvo, como bien decías, encabezado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Estuvo Santiago Cafiero, el jefe de gabinete. También algunos de los ministros que forman parte de este comité de vacunación, que tuvo esta su primera reunión formal. A saber, ministro de Salud, Ginés González García, Agustín Rossi, ministro de Defensa, pero también participaron la ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, y el ministro del Interior, Guado de Pedro. ¿Para qué? Para unificar los criterios, al menos empezar a desandar lo que va a ser el mapa de la distribución, de la aplicación y de todos los actores que van a ser parte de esta vacunación que, como decíamos hace instantes y anticipó el ministro de Salud, González García, va a comenzar dentro de muy pocas semanas, primera quincena de enero. Habló, entre otras cosas, el ministro de Salud sobre cuál va a ser justamente las vacunas que se van a empezar a utilizar primero y cuáles son los grupos que van a tener la aplicación en primera instancia, prioridad, y también calificó a lo que va a ser la vacunación ahora, en muy poco tiempo, de Popilla. Esto decía hace instantes y compartimos el testimonio de Ginés González García, ministro de Salud. El enorme desafío que va a ser la vacunación más masiva y más importante que se ha hecho en toda la historia de nuestro país. Por lo cual, trabajando todos los ministros conjuntamente, junto con, obviamente, también los gobernadores y los ministros provinciales, y por supuesto con la idea que sea un fenómeno que involucre a todos los argentinos, tanto para vacunarse como para contribuir a la vacunación. Está entre las primeras, es la rusa, la de Sputnik, o está la de Pfizer. Son las dos primeras que han dicho los proveedores que estarían, y por supuesto nosotros siempre hemos valorado la oportunidad, o sea, cuanto antes mejor. Pero bueno, después tenemos ya negociaciones cerradas también con otros proveedores, de manera tal que el flujo de vacunas está asegurado durante unos cuantos meses. Y después, como acá hay mucho cambio tecnológico, nosotros, si bien queremos vacunar a la mayor cantidad de argentinos, ya tenemos previsiones para vacunar a muchos, probablemente después de unos meses, cuando estos cambios, por ejemplo, hay vacunas que es una sola dosis, lo cual es una ventaja enorme desde el punto de vista logístico, empecemos a incorporar algún otro tipo de vacunas. Pero claramente ya de entrada tenemos asegurada una gran cantidad de vacunas en un flujo mensual. Y hoy estamos tratando con las provincias que, programando juntos con las provincias, hagamos la capacidad máxima de vacunar por mes. Pero no es fácil porque son varios millones y son 2 dosis, ¿no? O sea que... ¿Fecha tentativa, ministro? Primera quincena de enero, estoy convencido. Allí estaba dando la fecha cuándo comenzaría la campaña de vacunación en Argentina, pero si hay algo que es importante en esto es toda la logística y la organización para la distribución de las vacunas en todo el país y que cada provincia reciba en forma proporcional en los grupos de riesgos y la prevalencia, ¿no, Andrea? Exactamente. Esa precisamente es la base de este comité de vacunación, lo que se estuvo analizando hoy, cómo va a ser esa logística, con una expectativa que ya tiene el gobierno. El horizonte que tiene el gobierno es vacunar entre enero y febrero a unas 10 millones de personas. ¿Para qué? Para llegar a marzo, bueno, con un 23% de la población vacunada, de la población argentina vacunada. ¿Y dónde está la prioridad? Claro, obviamente, el personal sanitario, el personal de seguridad y los grupos de riesgo. Esa logística tiene mucho que ver la presencia del ministro de Defensa, hoy también en ese comité, así como el de la ministra de Seguridad, Agustín Rossi y Sabrina Frederick, porque las Fuerzas Armadas van a tener, y las Fuerzas de Seguridad, un rol absolutamente protagónico en la distribución de la vacuna. Piensen que hay algunos puntos del país donde solamente el ejército puede llegar en las zonas de alta montaña distribuyendo la vacuna. Y esto es lo que decía precisamente el ministro de Defensa, Agustín Rossi. El padrón nacional tiene una ventaja, que es un elemento ordenador. No es que lo vamos a usar exactamente como sea en el momento de las elecciones, y obviamente también escucharemos las opiniones de los gobernadores y de los ministerios de salud que ya tienen experiencias en campañas de vacunación. Pero lo cierto es que es un gran ordenador, porque ustedes imagínense que cada 2 años todos los argentinos vamos entre las 8 y las 18 horas a producir un hecho que es emitir un voto. Entonces ya están ordenados. Obviamente que va a haber que tamizarlo y sectorizarlo por ejemplo, los mayores de 60 años,
y habrá que ver en qué lugares estamos en condiciones de llevar adelante los vacunatorios. Los vacunatorios necesitan tener garantizada toda una infraestructura de climatización, porque las vacunas tienen una exigencia de climatización, pero claramente que es un elemento ordenador que estamos tratando de tomar en cuenta. A ver, Andrea, ¿cuáles fueron los puntos principales que se analizaron en la reunión de hoy del comité de vacunación? Bueno, sin duda la clave está en la cuestión de la temperatura. Ustedes saben que hay algunas de las vacunas, especialmente la de Pfizer, que requieren temperaturas de 80 grados bajo cero. Y hay que ver cuántos freezers hay, cuántas disponibilidad de freezers y qué tipo de capacidad de frío tienen esos freezers. Claro, para lograr esa temperatura bajo cero son freezers especiales. Freezers absolutamente especiales. Otro tema, las jeringas. Hay que ver que tener una adquisición enorme de jeringas. Bueno, de hecho, el viernes pasado se publicó ya en el boletín oficial una primera compra de 20 millones de jeringas descartables precisamente para hacer frente a esta primera parte del operativo que comenzaría, como dijo el ministro de Salud, en enero. El entrenamiento de los vacunadores, porque hablamos de la expectativa de que lleguen diferentes vacunas y cada vacuna va a tener su especialidad. Una dosis, 2 dosis, qué tipo de manipulación tiene que tener la vacuna y esto último que comentábamos recién, la logística del traslado. No solamente la logística del traslado, sino la logística en los lugares donde se va a vacunar. Va a ser escuelas, se va a hacer en clubes, hay una oferta para que las farmacias puedan justamente dar gratuitamente los lugares, los sitios de las vacunas como lugar de vacunación. En un ratito vamos a estar ampliando justamente esta información. Pero bueno, todo esto va a llevar un tiempo largo. Se sabe que se comienza con 10 millones de personas, pero somos mucho más acá en Argentina. Bien, la vacuna rusa, nuevos resultados. Sí, antes de la vacuna rusa te hago un comentario más con respecto a lo que tiene que ver con qué se va a priorizar para elegir la vacuna. Se sabe que Argentina tiene un convenio con Pfizer, se sabe que va a tener un convenio también con Sputnik, la vacuna rusa, y también con AstraZeneca. Pero, ¿cuáles son las claves? La eficacia, Claudio. Sí. La facilidad de almacenamiento, lo que hablábamos recién, la cuestión que tiene que ver con las temperaturas. Yo creo que en eficacia están más o menos todas las mismas, ¿no? Casi todas están hoy en el mismo nivel. El precio, ¿sí? Y por último, la disponibilidad. ¿Qué cantidad de dosis puede ofertar cada laboratorio a, en este caso, nuestro país? Y ahora sí, como vos decías, la vacuna Sputnik rusa. V, se conocieron nuevos resultados. Así es. Hace poquito habíamos hablado de un reporte que daba cuenta de una eficacia del 92%, 7 días después de la segunda dosis. Ahora, ¿quién da más? ¿Se acuerdan cuando hablamos el otro día? ¿Quién da más? Bueno, ahora tenemos un 95%. ¿Por qué este nuevo reporte? Bueno, porque ahora se hace una nueva evaluación de la eficacia ya ahora a los 21 días después de esa segunda dosis. Las pruebas incluyen del laboratorio Gamaleya, que es el laboratorio que produce la vacuna rusa, la vacuna Sputnik V, a 40.000 voluntarios, pero hasta ahora estos informes que próximamente van a ser publicados en las revistas de ciencia se hicieron en base a la vacunación de 22.000 voluntarios que recibieron las 2 dosis, que recibió una de las 2 dosis y la de los que recibieron, me estoy haciendo una embrolla, es al revés, los que recibieron las 2 dosis que son 19.000 y los que recibieron una sola dosis que son los 22.000. Ahora, ¿va a haber una novedad en los próximos días? Sí, va a haber una novedad en los próximos días y tiene que ver cuando los laboratorios empiecen ya a presentar en los distintos países estos permisos ya para que sean aprobados. Hasta ahora estamos hablando de vacunas, pero ninguna todavía tiene ninguna aprobación. Ninguna aprobación.